Portugal empató con Congo, batacazo, papelón, y Colombia goleó y domó a Uzbekistán. Análisis en general del grupo K, si no ando mal, por el Mundial 2026. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso es un análisis en general justamente del grupo K, que está caliente la cosa. Y antes de empezar, decir que te suscribas y que dejes tu like. Vamos a darle. Antes de empezar, quiero mencionar lo que está pasando con el grupo K justamente para que vean esto que es interesante, que es justamente lo que ya sucedió en los partidos de hoy. Hoy justamente Colombia se encuentra como el primero de grupo con 3 puntos, República del Congo y Portugal con 1 punto y Uzbekistán con 0 puntos y -2. Al parecer puede ser que República del Congo quede como mejor tercera, si no es que también hay otro batacazo. Pero bueno, así está el grupo ahora para que lo vean. Entonces, vamos a iniciar analizando primero el partido de Portugal con Congo y luego analizamos el de Colombia-Uzbekistán. Por parte del partido de Portugal-Congo, yo creo que lo más importante a destacar antes de iniciar con el análisis en general es un jugador. Yo creo que el más mediático, el más llamativo, Cristiano Ronaldo. La verdad es que hoy Cristiano Ronaldo fue un muy pésimo partido de Cristiano Ronaldo y en sí de Portugal también. Cristiano Ronaldo, creo que la estadística de Cristiano Ronaldo es que creo que solo tocó 21 balones, incluso su portero tuvo más toques de balón, creo que no tuvo ningún remate al arco. En general habrá tenido uno que otro remate, creo que tuvo 2 en sí. Pero la verdad es que las estadísticas de Cristiano individualmente son muy malas, son muy malas. Y hoy Portugal en general también jugó muy mal. Portugal jugó muy mal. Una República del Congo que con lo que tuvo incluso le hizo más daño. Si vamos a las estadísticas general del partido, que es verdad que no muestran todo, pero sí te dan una pauta para que vean, tuvo el 75% de posesión Portugal, el 25% Congo. Aún así, en goles esperados, Portugal tuvo el 0.65 y República del Congo 0.87. O sea, hubo más chance de goles de República del Congo que de Portugal. Y con una posición casi del 80% por parte de Portugal. Tiros totales tuvo 7 Portugal, 8 República del Congo. Tiros al arco, 1 Portugal, 2 República del Congo. Toques en el área rival tuvo más Portugal, 29, muy pocos Congo. Gran probabilidad tuvo una Congo. ¿Y qué más te puedo decir? O sea, en tarjetas amarillas incluso más tuvo Portugal que Congo. Entonces, la verdad es que hoy Portugal hizo un pésimo partido en general, toda la selección portuguesa, también Cristiano Ronaldo, jugadores también en sí. Otra cosa antes de empezar con el análisis es hablar un poco de las polémicas que hubieron en el partido, la tarjeta hacia justamente Bernardo Silva, no jugador del Real Madrid, y también la tarjeta al jugador o defensor Aranjo por parte de Portugal. Entonces, vamos a empezar primero con para mí, la polémica de Bernardo Silva y luego vamos con el de Aranjo. A ver, yo vi la repetición, vi la llegada de Bernardo Silva y la verdad es muy brusca cómo se barre y le termina dando casi en el tobillo. Yo creo que esa es una roja de VAR, si te soy sincero, es una roja que si checa el árbitro y se pone minucioso, te saca la roja. Yo creo que es una amarilla muy límite de la roja para mí. Es una amarilla muy límite de la roja, más que la de Messi, si te soy sincero, más que nada por la velocidad y la potencia como llega Bernardo Silva en la barrera y cómo le da literalmente los tacos justamente en la parte de los pies, como mencioné. Y luego, yo creo que justamente como te digo, es amarilla, muy límite de la roja, pero es una roja de VAR, es una roja que si va el árbitro y lo checa, puede expulsar al jugador, si te soy sincero. Luego, la segunda polémica del partido fue justamente de Aranjo. Casi al final del partido termina haciendo una amarilla donde termina deteniendo al jugador de Congo que iba en un ataque.
le termina como que metiendo el cuerpo y a la vez un poco el brazo, como que jalándolo, ¿no? Así ahorcándolo, como si fuera una guadaña el brazo acá, así literalmente. Y la verdad es que esa sí es un poco más roja, más que nada no por la intensidad, sino por el ataque que estaba generando justamente el jugador de Congo al momento y el cómo lo termina derribando y tirando. Para mí es una roja mucho más clara que la de Bernardo Silva, que incluso tampoco el árbitro fue a revisar. Creo que para mí es más roja por esas circunstancias, no por la gravedad. Creo que la Bernardo Silva es más fuerte, pero sí por cómo es el jugador que ataca o el jugador del Congo que estaba atacando y que la falta en sí no es innecesaria, el que lo agarra casi del cogote con el brazo, literalmente. Entonces, yo creo que en general, para mí la de Naranjo es más roja. Para mí la de Bernardo Silva, yo creo que es roja de VAR, full de VAR. O sea, te sacan amarilla, pero con el límite, y te sacan roja si ven el VAR para mí. Y no mucho más. ¿Qué otra cosa hubo en general? No mucho más, la verdad. Vamos con el análisis del partido, ¿no? Por parte, obviamente, mencionar los goleadores, quienes fueron por parte del Portugal, João Neves, y por parte de República del Congo fue Wissa. Y vamos a empezar con el análisis con los primeros 20 minutos del partido. 20 minutos, por los primeros 45 minutos del partido. Y luego vamos al uno por uno. A ver, el partido ya inicia con un Portugal que quería dominar y un República del Congo que obviamente se iba a defender. Eso iba de calle, era imposible que República del Congo les haga jugando de tú a tú. Y los primeros 10 minutos de Portugal fueron buenos. Y en esos 10 minutos buenos ocurre el gol de João Neves. Un gol de cabeza espectacular por un gran centro de Pedro Neto. Un João Neves que la verdad no es muy hablado, pero es un gran cabeceador. Y es verdad que es muy bajito João Neves, pero es un gran rematador de cabeza. Tiene una técnica con el cabeceo espectacular. Para mí es uno de los mejores jugadores en esa área. Y eso que no es alto João Neves. Y João Neves termina dando la victoria hasta ese momento a Portugal. Pero después de ahí, desde los 10 minutos hasta el final del primer tiempo, Portugal no pudo hacerle nada a República del Congo. República del Congo se defendió bien, no sufrió. Portugal no tenía casi nada de profundidad. Era siempre lo mismo que España con Cabo Verde. La tenencia de la pelota, pase, pase y pase, pero sin profundidad. Incluso perdiendo la pelota y que los que los contraataques de Congo fueran peligrosos llegando al área chica de Portugal. Y así fue todo el primer tiempo, con un Portugal intentando ingresar, pero sin tener profundidad, teniendo la pelota nada más, y que la perdía casi siempre cuando intentaba atacar o cuando necesitaba abrir esa defensa cerrada del Congo. La terminaba recuperando República del Congo y armaba el contraataque, que al 45+5 termina cayendo el gol de Wissa, de un córner de Masuaku, y Wissa se alza literalmente como CR7 y también totalmente libre, sin marca, y termina anotando el gol del empate y te termina acabando el primer tiempo. En general, eso fue el primer tiempo. No te puedo decir mucho más del análisis que ese. Fue 10 minutos buenos de Portugal y de ahí nada. Teniendo la posesión, no pudiendo profundizar y romper la línea defensiva del Congo. El Congo aprovechando todos los contraataques que pudo, que la verdad cada vez que le llegaba a Portugal le hacía daño. Cada aproximación del Congo en contraataque le hacía daño. Portugal no defendió bien ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo, y que le termina dando el gol a República del Congo al final del primer tiempo, de un gran cabezazo y de una gran mala marca, mejor dicho, de una, ¿cómo decirlo? De una inmadurez de Portugal en la marca en el córner. Lo terminan perdiendo a Wissa. Bueno, mejor dicho, Wissa literalmente estaba parado, se brincó y alzó como Cristiano Ronaldo y metió el cabezazo. Es que literalmente fue eso. Entonces inicia el segundo tiempo y al 55 mete un gol Cancelo casi de chilena, que termina siendo anulado. Y la verdad es que después de eso fue un guión como el primer tiempo. Una Portugal que tal vez sí tuvo un poco más de profundidad que en el primer tiempo, pero una República del Congo que contraatacaba y que llegaba y que aproximaba y que le hacía daño a Portugal.
Y como mencioné, las estadísticas mencionan que los goles esperados están más a favor a República del Congo, que los remates en general son más de República del Congo y los remates al arco también son más de República del Congo. O sea, fue un partido muy desastroso en el segundo tiempo de Portugal, que tuvo, como dije, la tenencia, que movía la pelota, que a veces encontraba ese pase de profundidad, pero sin poder dar el último pase para finalizar bien las jugadas. Y una República del Congo que defendía y que casi siempre recuperaba en su propia área y salía al contraataque. Yo recuerdo una peligrosa que termina casi pasando encima del travesaño del arquero de Portugal, literalmente. Y fue, como te digo, un monólogo. Fue eso. O sea, no te puedo decir mucho más. O sea, como dije y mencioné, tiene más amarillas Portugal que República del Congo en todo el partido. Cristiano Ronaldo no apareció, no tuvo chances tampoco, tuvo 2 remates que pasaron muy lejos del arco. Y hubo un momento donde Portugal ya era desesperación más que fútbol de encontrar el gol para poder ganar este partido. Y una República del Congo que con lo suyo le hizo más daño que Portugal a República del Congo. Y la verdad es que el empate no lo veo mal, para mí es justo el empate. Una victoria tampoco te digo por República del Congo, no lo sé, te la puedo debatir. Por parte de Portugal es menos debatible que incluso, mira, que incluso si hablamos de la victoria, te debato en la de República del Congo. La de Portugal yo creo que es muy menor para debatir porque fue un gran desastre de Portugal. Y para mí en general yo creo que el empate queda bien para lo que fue el partido, si te soy sincero. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más puedo decir de este análisis, gente? Donde Portugal fue un desastre, donde simplemente tuvo la pelota, pero jamás le hizo daño en sí a República del Congo. En ningún momento recuerdo una tajada del arquero Masapi Nasu, literalmente, y recuerdo un poco más a Costa o al arquero de Costa que a Masapi Nasu, si te soy sincero. Entonces, vamos al 1 por 1 y luego vamos con el análisis de justamente Colombia-Uzbekistán. Acá está el 1 por 1. Empezamos con el 11 de Portugal de Roberto Martínez y luego terminamos con el 11 de República de Congo de Sabré. Por parte del arco Costa, creo que en el primer gol no tiene culpa, es casi un mano a mano de Huiza de cabeza. Y de ahí no tuvo otra que digas, wow, una tajada, aunque es verdad que llegó República del Congo, no tuvo una tajada que tú digas, wow. Nuno Méndez que sale de cambio, la verdad es que creo que Nuno Méndez en sí era el único que rompía la monotonía, intentaba meterse en el área a través, rompiendo espacios, encontrando las espaldas de los jugadores de República del Congo, pero lo terminan sacando, no sé si por algo físico en general. Veiga, que hizo un partido sí, decente, y Aranjo, que para mí fue desastroso. Creo que no sé por qué la calificación así, pero creo que fue peor partido de Aranjo que de Veiga en general, o de los dos, la verdad. Pero creo que fue un poquito peor el de Aranjo. En Cancelo, que creo que cuando estaba Nuno Méndez estaba mejor que Cancelo y Cancelo no tuvo tanta presencia en el ataque. En el doble 5 Vitinha, que fue un partido decente, no mucho más. João Neves, que para mí fue el mejor, tuvo el gol, pero es verdad que no tuvo mucha presencia. Pedro Neto, que ahí estuvo. Bruno Fernández, que no fue un gran partido de Bruno Fernández. Bernardo Silva, que creo que fue también uno de los más flojos. Y Cristiano Ronaldo, que nomás ahí estuvo el bicho CR7, no pudo hacer. Vamos a ver una estadística, o esto fue el mapa de calor. La verdad es que si ves el mapa de calor de Cristiano Ronaldo, estuvo casi todo el tiempo en el centro esperando un poquito por la banda y no mucho más. 25 toques para que vean. Goles esperados del 0.46, literalmente. Entonces, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Incluso Costa como tuvo 37 toques. A ver, Bernardo Silva en el mapa de calor, un poco ahí, estuvo moviéndose, pero no tuvo tanta actividad. Bruno Fernández estuvo mucho por acá, pero la verdad es que no generó tanto. Pedro Neto estuvo casi por toda la banda.
Vitinha, un poco el mapa de calor que sí es más recorrido, no fue un gran partido de Vitinha. Vamos ahora por parte de Congo, en el arco más Nasu, que la verdad no recuerdo una tajada importante del arquero en general. En la línea de 4, Wan-Bissaka, que estuvo bien, Wan-Bissaka, Membe, Tusai, Kapsui, que estuvieron bien. El 26, Masuku, que para mí estuvo muy bien, el 26 Masuku, que es justo el que mete la asistencia o el corner. Makaku, Mutsai y Kanjembe, decentes. Y Bakambu, Wisa estuvieron bien los dos delanteros de Congo, que llegaban y que hacían daño. La verdad es que la República del Congo jugó un muy buen partido, un partido que hizo, con lo que tuvo, hizo lo que y le hizo más daño a Portugal, literalmente, que Portugal a ellos. A ver, acá están los suplentes por parte de Portugal. Entró con Gisao, que para mí entró bien, a Nelson Semedo, que ahí entró, Rafael Leao, que fue un desastre, literalmente disaster class, entró Gonzalo Ramos, pero no pasó mucho más. Por parte de Congo entró Noah Saudi, Kembe Dibuja, el número 12, que para mí entró bien, entró muy bien el número 12, que creo que entró por el 26 y entró bien. Charles Pekel, que entró ahí, y Gideon Kalulu, que también entró. La verdad es que eso fue un poco el partido de Portugal y Congo, no te puedo decir mucho más. Entonces vamos a la siguiente parte, a la parte feliz y contenta de este grupo, Uzbekistán-Colombia. Hoy la selección cafetera ganó su partido, un partido clave para quedar líder del grupo y que el partido, digamos, exigente sea contra Portugal. Yo creo que voy a mencionar que para mí ese partido con Portugal va a ser un partidazo. Va a haber muchos goles. Yo creo que va a ser un partido donde va a haber muchos goles por obvias razones, por la calidad de ataque de cada equipo, y que la verdad espero con ansias. Pero bueno, hoy Colombia ganó con autoridad, fue mejor que Uzbekistán 100%. Sufrió en lo defensivo en general, ahorita voy a mencionar por qué, pero la verdad es que tuvo muy buena presentación de Colombia en el Estadio Azteca. El primer gol de Lucho Díaz en mundiales, si no ando mal. Y la verdad es que hubieron cambios de Colombia que me gustaron y que podrían ser titulares, si te soy sincero. Entonces, vamos con el análisis del partido de Colombia, o bueno, vamos a hablar un poco antes de iniciar con las estadísticas para que vean. Colombia tuvo el 61% de la tenencia de la pelota, un poco Uzbekistán. Goles esperados por Uzbekistán, 1.16 y 1.65 de Colombia. Y esto voy a decir porque es muy alta la estadística de Uzbekistán, incluso la de Portugal. Tiros totales, 8 de Uzbekistán, 15 de Colombia, tiros al arco, 2 de Uzbekistán y 4 de Colombia. Y aquí está la cosa, porque los dos tiros del arco de Uzbekistán, uno fue gol y el otro atajó el arquero. Literalmente las dos veces que Uzbekistán llegó con peligro al arco de Colombia, le hizo daño. Por eso siento que en lo defensivo Colombia no pecó, pero sí fue muy inmaduro, porque las dos llegadas o las aproximaciones literalmente de Uzbekistán, que fueron las únicas, le hicieron peligro. Una fue gol y otra fue atajada del arquero. Y también Colombia, algo que mencionar, tremenda determinación. 4 tiros al arco, 4 goles. Toques en el área rival, 27 Colombia, 5 Uzbekistán, gran probabilidad, 4 de Colombia, 1 de Uzbekistán. Y no mucho más, ¿no? Vamos un poco al análisis del partido, ¿no? A ver, yo creo que en general el primer tiempo del partido fue de Colombia, fue totalmente de Colombia, donde le complicó un poco, es verdad, el partido a Colombia, Uzbekistán. Uzbekistán le complicó un poco el primer tiempo a Colombia, con una presión, con intentar pues justamente presionarlo, con una defensa un poco adelantada de Uzbekistán. Pero es verdad que Colombia, como iba pasando los momentos, iba aceitando la máquina cafetera, literalmente la Mariana mecánica iba mejorando, iba poco a poco encontrando espacios, poco a poco generando peligro. Y así fue el primer tiempo, un primer tiempo donde llegó un poco más Colombia que Uzbekistán, donde Colombia tenía la tenencia, donde Uzbekistán en general no generó casi nada.
simplemente molestar, y al 40 de un gran pase de Lucho Díaz, pero bárbaro, una asistencia de Lucho Díaz que calibra la mira, mete en el área, y un Muñoz, el lateral del Crystal Palace, llega como 9 de área, la termina pinchando con la punta del taco y termina clavando el primer gol de Colombia, y antes de que finalice el primer tiempo Colombia iba ganando 1-0, creo que merecido. Tal vez no había tenido jugadas claras porque justamente remató 4 veces al arco, pero sí había tenido aproximaciones peligrosas, sí había llegado, sí había tenido uno que otro remate que tal vez salió desviado, pero estaba haciendo más Colombia en la tenencia, en las llegadas, en las ocasiones, que Uzbekistán 100%. En sí termina el primer tiempo con un Colombia que creo que se mereció el primer gol para mí en el primer tiempo, y un Uzbekistán que hizo lo que puso, que hizo lo que quiso, o que mejor dicho hizo lo que podía hacer hasta ese momento, y inicia el segundo tiempo. En el segundo tiempo parecía lo mismo, iba a ser un poco lo mismo, el mismo guión, Colombia manejando el partido, Colombia generando ocasiones, tal vez no claras, pero sí llegando y teniendo aproximaciones por las bandas, con Arias, con Arias que se está integrando más y más al juego colombiano, con Luis Díaz por las bandas, con un James que tal vez no tuvo un gran partido, pero sí, con un Suárez ahí de 9, con Muñoz en el ataque. Para mí Muñoz es un lateral muy finalizador, que termina empatándole el partido a Colombia-Uzbekistán de la nada, de una llegada a Uzbekistán que terminan rematando, le termina dando creo que en el mundo al arquero Vargas, y termina dando en el palo y termina teniendo un efecto raro que llegue a la pelota al segundo palo, donde el jugador Fashuabi, como se pronuncia, termina anotando de cabeza y empatando el partido. Si nada, Uzbekistán se lo empató a Colombia. Es verdad que Colombia empezó a relajarse, empezó a cederle un poco la pelota a Uzbekistán, empezó a sentirse que estaba todo controlado, y ahí te empatan al partido. Y ahí Colombia dijo ni en pedo. Y al 69, bueno, al 65, veo mal, Luis Díaz mete el segundo gol de una gran recuperación, si no ando mal, de Puerta, del mediocampista Puerta, si no ando mal, llámame loco, que le termina quitando el lugar, o mejor dicho, eh, la posición a Richard Ríos, el jugador Puerta, y a través de una gran recuperación él y un gran pase a Lucho Díaz, que la verdad sin dificultad, una diagonal, pero con inteligencia, Lucho Díaz termina ganándole y definiendo el segundo palo, abriendo el pie. Obviamente creo que no fue una gran definición de Lucho Díaz porque la toca el arquero, pero es verdad que un poco el arquero ahí dejó el gol. El arquero Yusupov, y le termina dando y rebotando en las manos y clavando el segundo gol del encuentro. Y desde ahí Colombia decidió tener la pelota, decidió no dárselo a Uzbekistán para que no le hiciera lo mismo, y luego Uzbekistán tuvo otra más, donde termina atajando al arquero casi al final literalmente del segundo tiempo, donde casi se lo empatan a Colombia, donde Uzbekistán estaba un poco creciendo, si le quieres poner, donde Uzbekistán fue y dijo a la mierda, voy a ver si puede empatarlo, y empezó, y parecía que se le estaba complicando a Colombia, y al 99 de Campas, del jugador creo que de Rosario Central, de una gran jugada del Cucho Fernández, si no ando mal, que es jugador del Betis, que yo lo he visto y que la verdad me parece un gran 9, el 9 del Betis lo he visto en partidos en la Liga Española. Vi justamente un partido de Betis, creo que Real Sociedad, no sé por qué vi ese partido, pero lo vi a alta aura, a lo Maldini, literalmente, y vi un gran partido. En ese día vi un gran Cucho Fernández que metió un golazo, y hoy me recalcó porque para mí debe ser titular por encima de Luis Suárez, que juega bien, que es un gran 9, pero creo que el Cucho Fernández hoy demostró un poco más, porque a través de un aguante de garra colombiana, de huevo colombiano, aguanta la pelota, le terminan barriendo, se termina cayendo, la aguanta en la línea, le terminan ganando la posición y gana la posición otra vez, termina metiendo un centro donde termina llegando justamente Campas, el bicho Campas, creo que así le dicen, de un cabezazo y sentenciando el partido y dándole la victoria al equipo cafetero, al equipo colombiano, sí, 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 a la amarilla mecánica. Y Colombia termina ganando el partido, el encuentro. Para mí justo, para mí fue mucho más, fue determinante Colombia, pero tuvo más aproximaciones, más llegadas, tuvo más la tenencia que Uzbekistán. Uzbekistán tuvo dos, una tajada y un gol,
Pero para mí, gran partido de Colombia. Es verdad que hubo momentos en ese segundo tiempo, justamente cuando le meten el primer gol a Colombia, donde Colombia empezó a soltar la tenencia, donde le costó un poco más la posición de la pelota. Pero es algo que deben de mejorar y no mucho más. Y un poco la defensa, como dije, porque dos llegadas de Uzbekistán, porque literalmente fueron esas dos, no es que Uzbekistán llegó tres veces y en dos generó peligro, no, fueron literalmente dos llegadas y le generó peligro a Colombia. Entonces vamos al uno por uno y luego ya finalizo el video. No sé qué iba a decir. Aquí está el uno por uno. Empezamos con Uzbekistán y terminamos con Colombia. Por parte de Uzbekistán, que el entrenador era Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia, donde fue capitán, de ganador del Balón de Oro. La verdad, formidable. Nunca pensé que Cannavaro iba a dirigir Uzbekistán. Por parte del arco, Yusupup, que en el primer gol de Muñoz, la verdad, no creo que podía hacer nada. En el gol de Lucho Díaz creo que se la come un poco. Y en el tercer gol es un golazo de cabeza casi dentro del área chica. La verdad, después de ahí no tuvo otras atacadas Yusop que yo recuerde, pero hizo lo que pudo. En la línea de 5, Ashur, Abduli y Kusanov. Creo que Kusanov fue entre la defensa un poco el mejor, pero la verdad, un partido y un poco ahí, ¿sabes? En la línea de 4, Nashul, Shuku, Magou y Kanimov nomás estuvieron ahí para saludar. Uko y Fayula, que metió el gol Fayula, la verdad, de rebote. No sé quién fue el que disparó, creo que fue Umrov o Shoromurodov. Pero bueno, ahí estuvo Uzbekistán nomás para saludar y para molestar en sí. Uzbekistán no hizo mucho más. Por parte de la amarilla mecánica de Néstor Lorenzo en el arco estuvo Vargas y un poco Vargas pecó creo que en el primer gol. Es verdad que es muy difícil, era un remate que le da en la pierna palo y al segundo palo. La segunda llegada de Uzbekistán atajó bien. Vargas ahí estuvo bien, yo creo. En la línea de 4, Muñoz en el ataque estuvo muy bien Muñoz. Para mí es un gran lateral finalizador, muy Teo Hernández. Le encanta llegar como 9, alto, formidable, dije ahí. Sánchez que estuvo bien. Lucumul, Mojita, ahí estuvieron un poco, tienen que mejorar. Como te digo, las llegadas de, aunque fueron dos de Uzbekistán, le generaron peligro a Colombia. En la línea de 3, Puerta, Lerma y Arias estuvieron muy bien. La verdad, Arias estuvo bien, Lerma estuvo bien, Puerta también. Arias poco a poco empezó a engrasarse justamente para esa amarilla mecánica. Me van a matar. Rodríguez, James Rodríguez, yo creo que estuvo bien James, sabemos que es un jugador de selección y que va a tener su partido, tal vez se guarde algo para Portugal, no lo sabremos, la verdad es que fue un partido y decente, más o menos de James, pero no hay que dudar de él. Luis Suárez, que estuvo bien, la verdad. Y Luis Díaz, que para mí fue el mejor asistente sin gol, la verdad, el MVP del partido. Y por parte de Uzbekistán entró Kadamov, Shafei, Urusu y Amonov. Se me salió el gallo. Por parte de Colombia entró Campas, que entró muy bien, entró Richard Ríos, que ahí estuvo, y Juan el Cucho Hernández, que entró bien, que justamente metió el gol. Y bueno, se me olvidó decir ese jefe, entró Kevin Castañeda y entró Andrés Gómez. La verdad es que Colombia ganó bien el partido, finalizó bien las jugadas y bueno, espero que les haya gustado este análisis y más. Nos vemos para otra ocasión. Chao. Y sí, Johan Cruyff. Y sí, Naranja Mecánica, ya eres cosa del pasado. No, mentira. Adiós. Hoy voy de naranja. Adiós.